Bien, ahí ya estamos grabando, les comparto la pantalla de nuevo y volvemos a donde estábamos. Bien, esto un poquito ya estaba entonces. ¿Cómo cambia? ¿Cómo disminuye la presión atmosférica en función de la altura? Este es otro gráfico que muestra más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, cómo la presión va disminuyendo en función del incremento en la altura. Sí, Cami, escucho. Bien, sí, ahí volvemos para atrás. Sí. O sea, estábamos pensando en estamos hablando de cómo varía la presión atmosférica en función de la altura, ¿no? Lo que decimos es que cuanto mayor es la altura, o sea, mayor altura sobre el nivel del mar, se va produciendo una disminución de la temperatura, una disminución de la presión, ¿sí? Eso es altura versus presión. Si yo subo, baja la presión. Ahora hay otro tema, porque las otras dos variables que ya vimos y comparamos era qué pasaba entre altura y temperatura. Entonces, tengo dos pares de variables, ¿no? Altura versus presión, altura versus temperatura. Si yo subo, si yo gano altura, baja la presión. Si yo subo, si yo gano altura, baja la temperatura. Pero, si yo bajo la temperatura, sube la presión. O sea, ¿se entiende? O sea, entonces, tenemos tres variables: altura, presión, temperatura. Altura versus presión, joya. Altura versus temperatura, joya. El problema es que entran en una especie de contradicción de comportamientos, ¿no? Porque si yo bajo la temperatura, debería subir la presión. No pasa eso. Lo que pasa es que si yo subo y voy subiendo y voy ganando altura, va bajando la presión y además va bajando la temperatura. ¿Por qué? Porque el efecto, digamos, del cambio de densidad, o sea, hace que el efecto de la presión, digamos, sea mayor, digamos, que gane, digamos, la disminución de presión por efecto del cambio de densidad del aire, y la temperatura que va bajando no es suficiente, la disminución de temperatura, para aumentarme la presión y compensarme el aumento de presión. Exacto, ahí Evelina lo está diciendo. O sea, la presión baja con la altura porque baja la densidad del aire. Entonces, eso me produce una disminución de la presión. Pero a medida que voy subiendo, también baja la temperatura, dijimos. Y si yo bajo la temperatura, me debería aumentar la densidad, me debería aumentar la presión. Pero no pasa, gana el efecto de la densidad, ¿sí? O sea, si yo subo, baja la presión, además de bajar la temperatura. No sé, Cami, si quedó un poquito más claro. O sea, estamos ahora estamos trabajando con tres variables en simultáneo y estamos viendo cómo se relacionan cada una, todas contra todas, digamos. Debería buscar una diapositiva que explique esto. Bien, buenísimo. Exacto. Digamos, la variable que está. Exacto, ahí está. O sea, influye más la densidad que la temperatura, ¿sí? El cambio de densidad me lleva a una disminución de la presión por incremento de la altura, pero la baja de temperatura no es suficiente como para compensar en presión ese cambio por densidad. Lo estoy diciendo como un trabalenguas, pero después ustedes piénsenlo y tiene su lógica, digamos. Seguimos hablando, digamos, de cómo se cae la presión cuando aumenta la altitud. O sea, esto es una diapositiva que muestra más o menos lo mismo, cómo va cambiando la presión en milibares, desde 1000 hasta 0. Si yo estoy en una altura de 40.000, 50.000 metros, prácticamente no hay aire. Eso se ve reflejado en el color blanco, ¿ven? O sea, esto es aire muy fino, tiene muy baja densidad, tiene prácticamente nula presión. Luego, a medida que voy bajando, en esta columna vertical, el aire se va haciendo cada vez más denso, cada vez más pesado, y eso me produce un incremento en la presión atmosférica. Luego, por ejemplo, esta comparación es un poquito más realista, más pegada al suelo, digamos. Estamos en este rango, digamos,
de hasta 12.000 metros. Esto sería una especie de zoom in de este pedacito, de esta línea, digamos, hasta el suelo. A 12.000 metros de altura la presión atmosférica es de 150 milímetros de mercurio. La presión normal, recuerdan, es 760 milímetros de mercurio. En la cima del monte Everest, a 8.900 metros prácticamente, la presión atmosférica es de 300 milímetros de mercurio. A mitad del monte Everest, 4.400 metros, por ejemplo, 500 milímetros de mercurio. A nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Así es como cambian las presiones atmosféricas en los primeros 12.000 metros. Esto, bueno, quedó como, o sea, ¿qué pasa, digamos, a nivel fisiológico? O sea, todos, o sea, acá deben haber escuchado o visto noticias, o están al tanto, digamos, de cómo hay efectos fisiológicos de estos cambios de presión. En definitiva, una baja de presión responde a una baja en la densidad y en la cantidad de oxígeno. El aire fino, poco denso, con muy baja presión, tiene muy poca concentración de oxígeno. Eso conlleva a problemas de saturación, o sea, o en la forma, digamos, que tenemos a nivel respiratorio para captar ese poco oxígeno, esa poca presión parcial de oxígeno en ese aire a 3.000 y 4.000 metros de altura, ¿sí? Y esto trae, digamos, efectos fisiológicos como mal de altura, o sea, básicamente el apunamiento, o sea, esto de dolor de cabeza, hemorragias nasales, náuseas y dificultad, digamos, para respirar, para poder saturar o obtener la baja concentración de oxígeno que hay a esa altura. A ver, lo leo, ¿eh? Chino, no sé, me están matando, ¿eh? O sea, si hay, por el cambio de presión, o sea, hay algunos efectos, digamos, que tienen que ver con dolores osteoarticulares, hay cuestiones que tienen que ver con eh, una sensación, digamos, o sea, como de malestar o de pesadumbre, que tienen que ver con una presión baja, una presión alta. Pero no sé si a la gente que eligió los papers que tienen que ver con cuestiones de salud, después por ahí pueden hacer algún aporte, digamos, de esto, para el seminario, estoy pensando. Sí, perfecto. Ahí estoy viendo los aportes de Hernán respecto a la fisiología y a la dinámica, digamos, eh, de parámetros hematológicos, digamos, del conteo de hematocrito, de glóbulos rojos en sangre, es, digamos, un factor clave para la saturación de oxígeno. Sí, el aclimatamiento de altura básicamente responde a eso, ¿no? De alguna forma, forzar a la médula ósea a generar más glóbulos rojos sanguíneos que van a tener mayor cantidad de hemoglobina, que van a poder unir mayor proporción de oxígeno, y en definitiva el poco oxígeno que tiene el aire a esa altura va a ser más fácilmente captado si tenemos mayor concentración, digamos, de glóbulos rojos. Sí, yo que trabajo con camélidos, o sea, los camélidos tienen un montón de adaptaciones en los glóbulos rojos para captar muy bajas concentraciones de oxígeno. Los animales en general que están adaptados a vivir, o los mamíferos principalmente, que están adaptados a vivir a grandes alturas, tienen parámetros hematológicos o conteo de glóbulos rojos, pero altísimo, o a veces no tan altos, pero desarrollan un glóbulo rojo con mucha afinidad por el oxígeno. Entonces pueden unir muy poco oxígeno con muchísima mayor eficiencia. Sí, buenísimo. Básicamente una aclimatación de altura tiene que ver, digamos, con esto, con subir el conteo de glóbulos rojos o mejorar la afinidad entre la hemoglobina y el poco oxígeno, la poca presión parcial de oxígeno disponible en ese aire a 3.000, 4.000 metros. En mi lista de tareas anoto la consulta del chino, porque no sé tampoco, la verdad que no te la respondí, pero porque no la sé, chino.
Versus. Sí, tal cual. Ahí están los problemas respiratorios y, digamos, de hemorragias nasales y respiratorias a nivel general. Otro dato era, bueno, o sea, si los aviones, digamos, que vuelan a 8.000, 9.000 metros de altura, por supuesto necesitan presurizar su cabina para que uno pueda viajar, digamos, o sea, en condiciones normales. Presurizan a 850 milibares, que equivale a una altitud de 1.500 metros. O sea, la presión normal es 1.013 milibares, ¿no? Un avión presuriza a 850 aproximadamente. Es como si cuando estamos viajando, volando en avión, el aire es tiene la misma presión que si estuviéramos a 1.500 metros. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Yo también tengo digamos, la sensación, digamos, de la percepción. Y, digamos, y también es como, digamos, es un dicho popular prácticamente, ¿no? O sea, como que me siento cansado o estoy como apesadumbrado, debe ser por la presión baja. Pero no sé, digamos, porque no la sé, la conexión real, o sea, cómo se explica el fenómeno. Así que me parece que está bueno, digamos, para indagarlo. Los invito a ustedes también, o sea, si después busquen, o sea, googleen o lean algo y nos comentan. O sea, así no tengo que hacer toda la tarea yo. Bueno, genial. Sigo. No, está buenísimo, a mí me encanta. Me encanta, o sea, que surjan cosas así que tenemos que seguir buceando, o sea. Bien, entonces hablamos un poco de cómo varía la presión en función de la duración del día, en función de la duración del año, en función de la altura. Y después habíamos dicho que también existen variaciones de la presión atmosférica que son irregulares, que no siguen, digamos, una variable o un patrón estable, digamos. Estas variaciones irregulares van a tener que ver con el estado general del tiempo, la manera en que se produce el descenso barométrico, si es abrupto, si es gradual, si hay humedad en el ambiente, si no hay humedad en el ambiente, si hay gran cambio de temperatura, si hay mucha radiación, si hay nubosidad, o sea, es como que son la conjunción de todas las variables que venimos viendo, jugando en simultáneo, ¿no? Entonces, o sea, hay ciertos patrones que son perfectamente predecibles y patrones que no por la diversidad de variables que están en juego, digamos. Las variaciones irregulares se presentan incesantemente, puesto que al final de un periodo de subida se inicia uno de bajada, y recíprocamente. Estoy hablando de un periodo de subida de presión, no va a ser, digamos, continuo e infinito, sino que va a tener un corte y luego va a seguir seguido por un proceso de baja de presión, ¿sí? Entonces, son apreciables las variaciones regulares diarias, anuales, pero en el medio vamos a ver esos grandes patrones que tienen además subidas y bajadas irregulares que hacen que, digamos, o sea, existan estos eventos de variación irregular de la presión atmosférica. Digamos, un fenómeno también muy común que a veces se nos produce es el campo chato de presión. Un campo chato de presión es lo que les mostré al principio, esas isobaras muy separadas, y entre dos isobaras con 4 hectopascales de diferencia entre una isobara y la otra, tengo, digamos, toda una gran superficie donde no hay cambio de presión. La presión se mantiene medianamente constante. Solo cambian sus dos extremos en 4 hectopascales, que es una muy bajo gradiente de cambio de presión. Entonces, esto me produce esos fenómenos, digamos, de campo chato o áreas muy extensas con una presión con muy bajo gradiente, digamos, o sea, de cambio. O sea, una presión cerca de constante en una gran superficie.
Eso produce fenómenos, digamos, como esto, o sea, dentro del océano, el océano planchado, o sea, sin ningún tipo de gradiente, digamos, de presión atmosférica, no se me produce ningún tipo de desplazamiento de masa de aire, eso no me genera ningún tipo de brisa, corriente de aire o viento alguno, y en definitiva no me genera ningún oleaje o ninguna, digamos, ninguna perturbación en superficie del agua, y ahí es donde puedo ver, digamos, un mar sereno o un mar, digamos, como espejo. Bien, hasta acá con la primera parte, digamos, hablamos acerca de la presión y sus cambios. Ahora entramos, digamos, en una consecuencia de esos cambios de presión, que habíamos visto que era el desplazamiento de masas de aire, y a ese desplazamiento de masas de aire lo vamos a llamar, meteorológicamente hablando, viento. Entonces, la primera definición, bastante obvia, es ¿qué es el viento? El viento es la variable de estado de movimiento del aire. Aire en movimiento es viento, ¿sí? Entonces, en meteorología se estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal como verticalmente. Vamos a poder hablar de desplazamientos que son verticales u horizontales. ¿Producto de qué? De movimiento de masas de aire. ¿El aire por qué se pone en movimiento? Por diferencias en las presiones atmosféricas. Las presiones atmosféricas, ¿cómo se modifican? Por cambios en la temperatura. O sea, así que ahí es como quiero que se entienda este entramado, ¿no? De cómo vamos armando, digamos, pieza por pieza, el funcionamiento de esto, que es un sistema bastante complejo, pero donde entendiendo cada una de las piezas podemos entender, siguiendo modelos, un funcionamiento global, integrado, digamos. Así que esto es un poco más de lo mismo, no quiero sonar, digamos, reiterativo. El viento se causa por diferencias de temperatura que producen desigual calentamiento y van a producir diferentes presiones atmosféricas. Las masas de aire más caliente tienden a ascender, esto era el fenómeno de convección. Entonces, el lugar o sea, esta masa de aire se calienta, disminuye su densidad, asciende, tengo la convección. Cuando asciende, desocupa un lugar, ¿no es cierto? O sea, entonces, ese volumen desocupado pasa a ser ocupado por aire circundante más frío y al mismo tiempo más denso. Ese aire circundante más frío que se desplaza y se pone en movimiento, forma lo que propiamente llamamos viento, ¿sí? El aire se desplaza en un sentido horizontal, reservándose la denominación de corriente de convección para los vientos de aire en sentido vertical. O sea, tenemos dos direcciones de movimiento. El aire se mueve horizontal o el aire se mueve vertical. Si el aire se mueve horizontal, a eso lo vamos a llamar corrientes de viento, ¿sí? Si el aire se mueve vertical, a eso lo vamos a llamar corriente de convección. El viento, propiamente dicho, va a ser el desplazamiento horizontal. Las corrientes de convección, como ya las vimos, son los desplazamientos verticales. Otra forma que van a encontrar en la bibliografía es las corrientes convectivas y las corrientes advectivas. Si el viento, perdón, las corrientes advectivas son desplazamientos horizontales. Las corrientes convectivas son los desplazamientos verticales, ¿sí? Claro, ahí está. Sí, o sea, ahí se... Sí, otra denominación habla acerca de las térmicas. Pero no es muy común. Me parece que el uso de térmicas es como más coloquial, o sea, cuando hablamos de movimiento de masas de aire. Una térmica responde más a una estratificación vertical, ¿no? O sea, son como diferentes estratos o niveles con diferentes grados de temperatura, ¿sí? Entonces, o sea, me genera, digamos, esa estratificación, ¿no? Esos niveles de aire a diferentes temperaturas. Se asocia más a eso, la existencia de térmicas. Si yo hablo de aire en movimiento, hablo de corriente de convección o de viento. Viento horizontal, corriente de convección vertical. O como les decía, advectivo si es un movimiento horizontal, convectivo si es un movimiento vertical. Esto también ya lo venimos diciendo. La dirección del viento va a depender de la distribución y evolución de los centros isobáricos. Los centros isobáricos son
estos arreglos de ciclones y anticiclones que les mostré en las primeras diapositivas, ¿no? Estos centros de alta presión o centros de baja presión, ¿sí? Estos centros de alta presión que llamamos anticiclones y los centros de baja presión que son las depresiones o ciclones. ¿Sí? Generalmente figuran con, depende del apunte que lean, o sea, pueden ser depresiones o ciclones, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? De centros de baja presión. Luego, el gradiente, o sea, la diferencia entre la presión, digamos, periférica y la presión en el centro de estos centros de alta o de baja presión, va a definir y va a determinar cuál es, digamos, la fuerza y la intensidad de esos vientos. Digamos, cuánto más, con cuánta intensidad se va a desplazar esa masa de aire y va a dar producto, va a dar origen a ese viento. Cuanto mayor son los gradientes de presión, tengo mayor diferencia entre la presión de afuera con la presión de adentro, y eso me genera estos centros ciclónicos y anticiclónicos como anillos isobáricos concéntricos muy pegados. Voy despacio, no sé si se entiende lo que estoy hablando. Estos centros de alta y baja presión, con todos esos anillos de isobaras, uno pegadito al lado del otro, eso responde a un gran gradiente o un gran cambio, un gran salto en la presión periférica versus la presión en el centro. ¿Sí? Eso lleva a un gradiente muy grande de diferencia de presión, delta, presión atmosférica es grande, y eso se traduce en un fuerte desplazamiento de masa de aire que va a llevar a un viento de gran intensidad. Si no se entendió, lo podemos volver a explicar. Claro, totalmente, o sea, que haya o no viento, en qué dirección se desplace y en qué intensidad lo haga, ahora depende directamente de la presión. El tema es que la presión fue modificada, o el arreglo de presión en centros ciclónicos o anticiclónicos, depende de la temperatura. Así que la dependencia de los vientos es indirecta respecto a la temperatura. Primero tiene que generarse un gradiente de presión para que se produzca una movilización de aire. Si yo vea o se manifieste viento de alguna manera. Bueno, esto es un poco, o sea, nada muy relevante ni nuevo. O sea, principales acciones que produce el viento, o sea, esto todos lo sabemos, o sea, va a generar el oleaje en los mares y océanos. O sea, las corrientes, digamos, el oleaje, la movilización, la mezcla, el flujo de nutrientes, todo lo que pasa en los océanos va a depender de ese oleaje. Luego van a haber fenómenos que tienen que ver con corrientes secundarias, remolinos costeros, y además, si a todo esto le sumamos el efecto de rotación de la Tierra y el efecto Coriolis, que era el que veníamos diciendo, en definitiva, vamos a tener todo digamos, un sistema de movilización y tanto de materia como de energía en los océanos. ¿Sí? Entonces, como que, no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero es como que el viento se junta con los efectos de rotación de la Tierra, las corrientes marinas, y va en definitiva a condicionar el funcionamiento de los océanos, ¿sí? Como transportadores de energía y de materia. Sí, claro, sí. Ahí Hernán pregunta si la distribución de los vientos está condicionada por las masas de agua y océano. Sí, claro que sí, porque esto lo vamos a ver después en la última parte de esta teórica, cuando hablemos de los modelos de tres celdas. Esta corriente, digamos, este modelo de circulación global, está condicionado, digamos, por la generación de estos centros de alta y de baja presión a nivel global. Estos centros de alta y baja presión responden, digamos, a un calentamiento desigual en las superficies del mar y de los continentes. Si se me genera un gradiente entre la temperatura que toma una superficie y la otra, se me va a generar una diferencia de presiones y eso va a tener efecto, digamos, sobre cómo se distribuyen los vientos. Ya vamos a llegar a esa parte. Después también hay una explicación, digamos, un poquito más adelante acerca de las brisas costeras, y esto guarda relación con algo que creo que dijo
Leo, sí, creo que fue Leo, acerca de cómo el aire se debería movilizar desde el nivel del mar hacia la altura. Ahora de a poquito vamos a ir viendo cómo la interfase entre tierra firme, continente y océano, donde agua y tierra tienen diferentes calores específicos, diferentes comportamientos termodinámicos, diferentes formas de absorber y reflejar la radiación, y en definitiva, absorber o reflejar el calor, cambiar su temperatura a diferente ritmo, y de alguna forma calentar o no el aire que está por encima. Y eso luego se traduce en cambios de presión, y cambios de presión tenemos que empezar a pensarlos como sinónimos de movimiento de masas de aire y viento. Bien, o sea, esto también un poquito ya lo dijimos, el principal efecto del viento es mezclar distintas capas o bolsas de aire. Este es el esquema de circulación global que les mostraba con ese centro ciclónico y anticiclónico en superficie, que en un momento descendía, se hacía divergente, íbamos hacia un centro ciclónico que era convergente, había masas de aire que ascendían por convección, se hacía divergente en altura, y los vientos que divergían convergían en otro centro de baja presión. ¿Sí? O sea, el viento va a ser el encargado de poner en movimiento todo este sistema de circulación. ¿Sí? Luego, también a nivel, digamos, en una escala más bien biológica, el viento actúa como agente de transporte, interviene en la polinización anemófila, en el desplazamiento de las semillas, y además es un agente erosivo, digamos, de la litósfera, o sea, es, digamos, la erosión eólica es producto de este viento formado por diferencias de presión, y no es menor, ¿no? No es que solamente nos erosiona las montañas, sino que pone de manera disponible minerales y nutrientes necesarios para la proliferación de la vida. O sea, imaginen, o sea, si las plantas, por ejemplo, no sé, las algas en el océano, porque estoy pensando, por ejemplo, en el fitoplancton en suspensión en el océano. Para poder generar su fotosíntesis necesitan que funcionen sus enzimas. Sus enzimas tienen muchas veces cofactores que son minerales. Los minerales están presentes en los océanos, pero esos minerales en el océano los puso el agua dulce que vino de los océanos y arrastró minerales, o el viento que llevó los minerales al agua de los océanos. ¿Sí? Luego eso sedimenta y forma todo un ciclo, digamos, de minerales en el fondo del océano, pero de los continentes a los océanos deben desplazarse minerales. El viento es un gran vector, digamos, para poner a disposición de diversos fenómenos biológicos y de ciclos biogeoquímicos los minerales necesarios para el funcionamiento de esas redes. Entonces uno dice, bueno, sí, el viento erosiona los minerales o erosiona la roca. Además de erosionarla, digamos que eso sería como una consecuencia, digamos, el beneficio de esa erosión tiene que ver con poner a disposición los minerales contenidos en las rocas, digamos. De nuevo, y esto es un poco, o sea, quiero, o sea, ir adelantándoles esta diapositiva para que después en las últimas 4 diapositivas expliquemos bien cómo funciona esto. O sea, en cada adelanto que les voy haciendo les voy tirando una punta más como para que después tengan todas las piezas como para decir, bueno, sí, vamos a explicar esto. Este es el esquema de circulación global, o sea, cómo funciona, digamos, cómo se moviliza el aire gracias al viento a lo largo de todo el planeta, ¿sí? Les había contado de estas 3 celdas. Esta es la celda polar, esta es la celda subtropical, esta es la celda ecuatorial. Esta se repite, en realidad tienen conexión, ¿no? Esto es una especie de corte transversal. Estas están conectadas y estas están conectadas, ¿sí? Luego, esto para el hemisferio norte. En el hemisferio sur tenemos el mismo arreglo de 3 celdas. Imagínensela como fajas que rodean todo el planeta, ¿no? O sea, bolsas de aire que forman una faja que rodea todo el planeta. Tengo una faja ecuatorial, una faja subtropical y una faja polar. Además del arreglo de esas fajas, o sea, cada una de estas celdas está puesta por aire en movimiento,
y responde, se explica, digamos, por la diapositiva esa que les expliqué del aire que desciende, se moviliza, asciende, se moviliza, y eso me genera, digamos, por ejemplo, el aire denso y frío del polo norte desciende hacia latitudes más ecuatoriales, en su descenso va ganando temperatura, se va calentando, porque vamos bajando la latitud, nos vamos acercando al Ecuador. El aire caliente, menos denso, genera centros de baja presión, se produce el ascenso. Una vez en altura, estos centros se convierten en centros de alta presión que emiten aire caliente, de baja densidad, que se moviliza de los polos, se enfría, desciende. Acá falta una flecha en este dibujo. Acá falta una flecha que desciende. Y esto me pone en circulación el aire en esta celda. De manera análoga funcionan las otras dos celdas, ¿no? O sea, el aire fresco del cercano al polo desciende hacia el ecuador, se calienta, asciende por convección, se moviliza nuevamente hacia centros de baja presión, baja su temperatura, porque se va desplazando hacia el polo, baja la superficie y luego vuelve como aire frío y denso a movilizarse. Esto es un primer adelanto, después vamos a seguir metiéndole más detalle a esta diapositiva. Bien. Ahí estoy leyendo el aporte de Lina del chat. No vi el documental, pero sí, claro, sí. O sea, esto es lo que les decía, ¿no? Cómo el viento pone en movimiento, o sea, no solo masas de aire y desplaza materia y desplaza temperatura, sino que además lleva semillas, lleva polen, lleva nutrientes. O sea, digamos, hay una función que tiene que ver con el suministro y está dado por el viento como vector. Buenísimo, buenísimo este desplazamiento, este movimiento de polvo de diatomeas. Muy copado, sí, muy copado, sumamente copado. Pero como todo en este planeta, ¿no? O sea, como hay, digamos, una razón para todo, o sea, de por qué está pasando este fenómeno. O sea, o este fenómeno explica, tiene como consecuencias tal cosa, tal cosa y tal cosa, y además tiene como causa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y en definitiva, todo guarda una interrelación muy, muy compleja, digamos. Voy a anotar en la lista de polvo de diatomeas. Hoy sí que me quedó un montón de tareas, ¿eh? Amazonas. Por sí sola no es muy fértil. Mirá, sí. Mirá, muy interesante, está bueno, ¿eh? Está bueno el aporte. La documental no es esa la de Planeta Tierra, porque me parece que me suena que esto lo vi yo también en alguna documental. No, Ale, seguimos, ¿eh? Hoy seguimos, sí. Porque Ale está preguntando si hasta hoy tomamos las temperaturas. Le metemos. Sí, está en Netflix, me parece que es Planeta Tierra. Es una mini documental. Bien. Bueno, chicos, chicas, creo que estamos a menos de 3 minutos. Sí, vamos a cortar acá por hoy y seguimos el viernes con esta presentación. Les grabo las clases, les subo las clases y las pongo en la plataforma. Actualizo los arreglos de los grupos y los cambios de fecha y horario. Estén atentos después a ver si la información que está bien puesta, digamos, en la plataforma. Eso lo hago esta noche o mañana. Cualquier cosita me escriben.
Dale, saludos chicos, hablamos el viernes. Nos vemos el viernes a las 5. Gracias a ustedes. Saludos, nos vemos. Saludos, chao, gracias a ustedes, chau, chau.